Ok, Marquito. Buenas noches, señoras y señores. Para mí es un placer siempre conversar con Humberto Chacón, magíster en sociología, es decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, un politólogo, una persona que realmente habla con conocimiento de causa, no como los charlatanes que se presentan y sueltan cualquier tontería, como decía alguien, cualquier babosada. Bienvenido, Humberto. Gracias por ser deferente con el programa Entre Tintos y Papeles. Tengo un presentimiento, no sé si esté equivocado, pero creo que en los próximos días la situación social del país se va a convulsionar. Los universitarios ya han salido a reclamar sus derechos, entiendo que los trabajadores están organizándose, porque se sienten en una situación bien difícil. Yo diría, hemos vuelto al precarismo laboral, en fin. ¿Cuál es tu impresión global para después ir desglosando o desglosando cualquiera de los aspectos que integra la crisis de Humberto? Buenas noches, estimado Marco. Buenas noches a todas las personas que nos honran escuchándonos y mirándonos. Y evidentemente que la situación integral del país, no solamente la situación política, sino la situación integral del país, está evidenciando un momento altamente difícil, yo diría un momento caótico, pero no esa lectura positiva del caos, sino más bien esa lectura negativa del caos, en donde el desorden se convierte en la razón de ser de la sociedad. Y obviamente que este desorden sucede a partir de una ausencia total de liderazgo. Yo Ujú. creería que las y los ecuatorianos nuevamente, nuevamente nos confundimos, nos equivocamos, creímos en cosas superficiales, banales, intentando dar espacio a nuevas generaciones sin experiencia, con poca formación académica sustentable para entregarles la responsabilidad del país. Y no lo digo simplemente por lo que hace la autoridad máxima, sino por el equipo de trabajo que ha ido configurando permanentemente y entregando las decisiones específicas del país en manos de personas lo menos pertinentes. Entonces, yo quisiera comenzar este diálogo diciendo, un poco recordando una frase que primero la dijo Marx, ¿no? Y hay que retomar las cosas positivas de Marx, Por pero supuesto. después la dijo es la doxis. La historia se repite dos veces. La primera como tragedia, después como farsa. Pero sí se dice algo interesantísimo. Pero esta farsa puede repetirse inclusive como más terrorífica que la tragedia original. Pensando en el corto plazo, yo comenzaré aclarando esto. Jamás voté por el señor expresidente Rafael Correa. Pero eso no quiere decir que no valore su gestión de gobierno. Yo creería que la tragedia en este país comienza cuando el señor Lenín Moreno, política, ideológica y económicamente, traiciona no al Rafael Correa, traiciona a un proyecto, a un modelo de desarrollo. Y allí comienza la tragedia. Se profundiza la tragedia con la presencia del señor presidente Guillermo Lazo. Pregunto a las personas que nos escuchan, más allá de la emocionalidad que le puede causar escuchar el nombre de Correa o el nombre de Lazo, más allá de eso, pregunto qué de positivo en términos de gestión de gobierno encontramos en Lenín Moreno y en Lazo. Esa es la tragedia. Pero esa se ha convertido en farsa. En este año y un poco, año o 6 meses de gobierno de este señor Novoa, que en realidad ha demostrado no solamente un poco conocimiento y estar totalmente lejos de ser un estadista con capacidad para enfrentar y resolver los problemas de este país,
sino un ser humano afectiva y emocionalmente tan distanciado de lo que le pasa al pueblo ecuatoriano, que prefiere tomarse una cerveza en los bares de Norteamérica, cuando acá en el país estamos navegando en la oscuridad, empobrecidos cada vez más. Y evidentemente este señor pretende regresar, está ya como candidato y pretende regresar a la presidencia. Y entonces, sí, retomo la parte final de Zizek, cuando dice, esta farsa o esta nueva farsa que pretende el actual presidente se va a convertir en más terrorífica que la tragedia original. Así está la política, así está el país integralmente. Eso se acompaña de algo que me parece que es también importante analizar. Y para eso quiero tomar otra frase de Marx, al que le respeto mucho y creo que es necesario que volvamos a leerlo con sentido y responsabilidad crítica, si en verdad queremos que esta política dé un giro, no radical, pero un giro importante, que piense en el ser humano más que en el capital. Si hablamos de Marx, no vaya a ser que algunos estén persignándose. Desgraciadamente se ha deslegitimizado Porque una teoría política que fue muy precisa y nos ha traído a nosotros una serie de circunstancias valederas. Pero tú has analizado una situación que está clara. Pero muchos dicen que es la herencia nefasta del correísmo y que estamos todavía, después de 9 años, chupando todo lo que, tomando para negativo todo lo que aconteció, el robo, perdón, la construcción de hidroeléctricas que se caían, que se desbarataban. ¿Crees que se legitime hasta ahora la posición de ir en contra de Correa y que ahí mejor hay una especie de odio que está incrementando la presencia de Correa? antes de contestarte, si quisiera terminar la idea anterior, cuando decías que mucha gente al estar persignándose, escuchando el nombre de Karl Marx, yo creo que si los jóvenes, si la población joven hiciera una lectura crítica de los textos fundamentales y políticos de Carlos Marx, seguramente que estarían persignándose. Y sería bueno que los jóvenes lean para que estos señores comiencen a persignarse y comenzar a pasar todas las cuentas de aquello que está en sus bolsillos y que no les pertenece porque no trabajaron. Voy a lo otro. Preguntémonos, y esto sí le quiero plantear a la ciudadanía con total objetividad. Vuelvo a decir, Correa no fue santo de mi devoción, pero miremos los temas de orden económico, político y social. Con Correa estuvo igual, peor o mejor todo el sistema educativo ecuatoriano. Con Correa existió o no existió la posibilidad que los académicos egresados y titulados en la Universidad de Cuenca puedan conocer otras experiencias académicas, profesionales a nivel del mundo para poder decir, este es nuestro estado de situación y hacia allá tenemos que avanzar. Con Correa teníamos, ¿no? En el gobierno de Correa, diré para ser más exacto, en el gobierno de Correa teníamos o no teníamos seguridad para asistir a la salud pública para que nos ofrezcan servicios de calidad. Con el gobierno de Correa, ¿se pensó o no se pensó en un cambio de matriz productiva, energética, cultural? Claro que se pensó y se avanzó en mucho, y se avanzó en mucho. Cosa, y ahora les pregunto a todas y todos nosotros, en estos últimos gobiernos de Moreno, de Lasso y de Noboa, ¿qué ha pasado con la educación integral y con la educación superior? A nombre de que están desideologizando, nos están reideologizando, porque al momento de sacar
la foto de algún revolucionario de un libro de lectura, nos ponen la foto de Donald Trump. Es decir, nos están sacando de una ideología para meternos en otra ideología nefasta, por supuesto. Por cierto, históricamente nefasta. Nefasta. Entonces, la pregunta que hago es a la ciudadanía, a pesar de hacer todo ese análisis simple, sencillo, y de saber que en verdad, más allá de esa opinión generalizada y que está metida en los comandos ocultos de toda la población, porque así nos metieron a través de la publicidad, de que ese señor presidente, el expresidente Correa, es un ladrón y es un corrupto. Eso nos han metido. Ahora, la pregunta que me hago es, al señor expresidente Rafael Correa le han podido comprobar explícitamente En de derecho. todo lo que están diciendo en derecho, no a través de las redes sociales, no, en derecho. Alguien hoy en el banco conversaba con un señor mientras esperaba en la fila del Banco de Guayaquil, en donde antes atendían 6, 7 personas, ahora atendía una persona y le decía, señor, oiga, ya llevo aquí media hora. Y ya, lastimosamente, al verle a la señorita esa, ya le estoy viendo mejor la cara de Lazo. Y ese señor me decía, pero peor era Correa. Y le pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué es un corrupto? ¿Por qué es un ladrón? ¿Por qué? Pero digo, ¿está comprobado? No. Ese mensaje es el que está metido en el imaginario social, político, cultural de los y las ecuatorianas. Bueno, ahí juegan un papel importante. Vamos a ver eso. Juegan un papel importante. Los medios están dirigidos por hombres y los hombres tienen una ideología. Los medios están representados por grandes capitales, pero también por parte del público falta de análisis. Repiten repiten las frases, es un ladrón, en fin. ¿No será a lo mejor ceguera? ¿No será a lo mejor tontera de no reconocer ciertos méritos? Podría tener falencias, nadie lo dice, nadie lo discute, pero a lo mejor haciendo un balance lo positivo frente a estos gobiernos, resalta, Humberto. Mira, al liberalismo, al neoliberalismo, le ha costado algunas décadas, desde el mismo día en que cayó el muro de Berlín, tenían como proyecto y objetivo estratégico acabar con los proyectos políticos alternativos. Entonces, ellos creyeron y entendieron que el tema no lo van a resolver económicamente porque no tienen cómo justificar. ¿Cómo justifican que ellos, que no trabajan, y que los otros que sí trabajan, puedan tener más ingresos que el pobre señor que vende salchipapas trabajando 12 horas al día? O sea, económicamente una explicación no es posible, es no sostenible, no sustentable. Entonces, claro, se fueron por el lado de la cultura y allí, pues ellos muy hábilmente utilizaron eso que Luis Althusser hablaba ya cuando hablaba cuando decía que la ideología, o para entenderle la ideología, hay que trabajar eso que se llaman los aparatos ideológicos del Estado. Y es Correcto. allí en donde sembraron las bases de esta suerte de espíritu capitalista, porque todos en este momento estamos atravesados de ese espíritu capitalista. Y claro, desde hace 5, 6, desde que gana Trump, la primera, entonces el liberalismo no tenía que ir a golpear la puerta de los ciudadanos. Eran los ciudadanos los que tenían que ir a golpear la puerta del liberalismo. Bien, Entonces, con ese pensamiento único, comenzaron a destruir toda propuesta alternativa. Y en el Ecuador había que destruir al progresismo, en donde recuerdo mucho, porque siempre he estado pendiente de lo que pasa en la política, en donde recuerdo mucho amigas, amigos, militantes de la izquierda, de la más radical, de la menos radical, de la izquierda vinculada con la iglesia y todo, juntos, tomados la mano, yéndose a Montecristi. Y más resulta
que ahora, unos años después, esas mismas personas ahora están lanzando las peores opiniones y están atacando emocionalmente, no al proyecto alternativo, sino están atacando a Correa porque esa es la imagen que hay que destruir y luego destruir el resto. Bueno, Pero ahora, ¿por qué sucede esto? Sucede esto porque en verdad tenemos una invasión total de falsa información a través de las redes sociales. bueno, sí, Y Humberto, alguien que lidera a través de estas páginas falsas, que lidera este conjunto de opiniones que le llegan a la emocionalidad del ser humano. Y claro, como nosotros somos bronqueros, conflictivos, todo eso, en frente al pobre Lazo hay que encontrarle al nefasto contradictorio. Que frente al pobre Novoa hay que buscarle al nefasto contradictor. Y no es pues el contradictor Arauz, no es el contradictor Luisa González, no, es el contradictor Correa. claro, es que Porque le han esto, convertido en esa suerte de ícono al que debemos destruir. Así como vimos caer el muro de Berlín, así gráficamente quieren verle caer a este señor. bueno, en Así todo como vimos caso, caer la estatua de Lenin, así quieren mostrarnos también. Pero claro, podríamos pensar también de manera diferente. sí, El pero pensamiento diferente para quisiera seguir también avanzando, ver, para seguir avanzando, Humberto, para sí, claro, un poco reducir el ámbito que estamos conversando. Sí, el odio está por encima de la razón toda la vida, pero este odio en algún momento le está dando espacio para estar presente en los medios y en la conciencia de las personas. Llega un momento en que la gente se cansa también de oír que ladrón Correa, que por acá, por acá. Llega un momento en que la gente se cansa. No es un efecto de rebote, una mala práctica política, yo diría comunicacional, incluso sociológicamente hablando, que tú sois máster en eso, no es un efecto de rebote que produce en la ciudadanía, incluso de solidaridad con el perseguido. mira, en una sociedad en donde el comportamiento humano sea, no diría normal, pero siga las pautas de un comportamiento permanente. Pero la nuestra es una sociedad anómica, en donde, en donde lastimosamente muchos medios de comunicación y muchos comunicadores sociales están replicando estos conceptos en donde evidentemente generan el odio. Y ahí digo yo, señores académicos, amigos periodistas, no confundamos la pauta con la línea editorial. Y evidentemente me parece que han hipotecado o han vendido fácil la línea editorial al joven, al señor, a la señorita que está en el poder. Y como todos ellos tienen intereses de seguir en la política y destrozar a la única oposición posible, entonces también se encargan en entrevistar a la gente que les va a responder a las preguntas que ellos plantean en el marco del odio a este proyecto. En ese escenario, la cuestión es sumamente complicada. Yo lo único que aspiraría, evidentemente, es que la población comience a pensar claramente en que algo puede haber mejor que este gobierno, que esta tendencia que podría convertirse, como dije en inicio, ya no solamente en farsa, sino en algo más terrorífico que la tragedia original, Y considerando que la tragedia original comenzó con Moreno, con Lazo, y que obviamente la farsa es dar este chiquillo presidente. sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente, pero quisiera centrar un poco más incluso el tema que estamos nosotros tratando. Los indicadores económicos, los indicadores sociales no son una invención de los antigobiernistas, de los gobiernistas. Hay un instituto que se encarga de analizar los diferentes guarismos, las diferentes consecuencias en el pueblo ecuatoriano. Tenemos el último estudio para junio de este año
Y de ahí vemos que hay un decrecimiento, por ejemplo, de la ocupación laboral. Vemos que hay un crecimiento de la pobreza. Vemos que los servicios básicos de salud están colapsados. Entendemos que los jóvenes migrantes se fueron por miles y eso hace entonces que tengamos una desorientación familiar o digresión familiar. ¿Qué piensas tú frente a esto? Porque la esencia de defender o no ideológicamente a un gobierno se da en base de los resultados nomás. Mira, em, siempre he estado conversando con las personas, sobre todo las personas que tienen como ingreso mínimo el básico, un poco más que el básico, ¿no? Y he preguntado sobre la situación económica, pero prioritariamente ellos me hablan de la situación energética, de la oscuridad. Y antes de que yo diga absolutamente nada, la población tiene metida en la cabeza la idea de que el problema de la crisis energética es porque Tecta Diosito no está haciendo llover en el Ecuador. Así, textual. Y que por eso los ríos están secos, etcétera, etcétera. Pero yo les decía, pero miren, este problema de la crisis energética no es actual. Lo que pasa es que no hemos tenido cortes porque quizá en los gobiernos anteriores sí se pudo gestionar adecuadamente de manera diferente para que no tengamos estas crisis energéticas. No, es que, claro, ¿cómo le vamos a echar la culpa al señor presidente si Dios no hace llover? Y la culpa es de este correo, hacia allá. Yo digo que estamos viviendo la sociedad de la estupidización total. Así de, así está de estupidizada nuestra política, o nuestra concepción sobre la política. Ya. En Ahora, ese escenario, ¿cómo pensar cuando yo digo lo siguiente? Solo termino con esto. Voy y pregunto a un señor que vende salchipapas en la esquina de por acácito, por Miraflores. Le digo, oiga, ¿cuánto tiene invertido usted? Dice, vea, yo me hice una inversioncita de unos $1,000 para esto. ¿Y de dónde sacó la plata? Pedí en el banco. ¿Cuánto gana? Dice, oiga, a veces hago 40, 50, pero tengo que ir dejando el 60, el 50% de lo que gano para pagar un crédito. ujú, Para pagar un crédito. Y él vive con el resto. Paga el crédito. ¿Y sabes cuánto paga de crédito? Supongamos que esté pagando una cuota de $340 para 5 o 6 años, paga de capital 120 y de intereses $210. claro. Ujú. Es decir, este señor no se da cuenta de eso, pero sigue diciendo, no, yo soy emprendedor, por tanto tiene metido en la cabeza el espíritu capitalista. Claro, estoy de acuerdo. No se da cuenta de que él está trabajando para que se enriquezcan los que no trabajan. Y claro, y si es que no vende las salchipapas, o si el cliente le deja dando un billete falso, la culpa es de Correa. Sí, Así sí, de estupidizada está la política ecuatoriana. estamos claros, Humberto, pero no vayan a creer que este programa es para defender a Correa o al gobierno de Correa o No, las tesis económicas. Mejor situemos algo que a mí me preocupa, el crecimiento de la pobreza en el campo, la pobreza absoluta. Viven con 1,30, 1,40 diarios realmente una familia de 4 o 5 miembros. El crecimiento de los precios en el mercado por la electricidad, por la especulación, la desocupación que ha crecido porque nadie quiere invertir en este país, la seguridad que habíamos hablado. Todos estos son indicadores entonces que contraen la economía, pero ¿quién paga? ¿Los de a pie o pagan los empresarios? bueno, los empresarios tienen asegurado su capital, obviamente que no lo tienen en el país, sino aquello que es estrictamente necesario para poder enriquecerse cada vez más a costa de el trabajo de otras personas. Recuerda que había un concepto que se llama la rotación del capital. A ellos lo que les interesa es que su capital rote cada vez más rápido y permita ir acumulando un poco más, bastante dinero más. En tanto que nuestros pobrecitos que van a comprar o van a vender
salchipapas, van a vender perejil, culantro, etcétera. ¿Cómo van a hacer rotar el capital? Esos centavos de capital y cómo van a generar un ahorro para decir voy a acumular. La pobreza, entonces, ¿quién la paga? Los que producen. ¿Y quiénes Correcto. son los que producen? Los que producen, evidentemente, son las personas, como tú mismo acabas de decir, las personas de a pie. Pero lastimosamente, las personas de a pie están vaciadas o lavadas del cerebro. Quiero recordar algo muy... yo tampoco soy correísta, ¿no? Ujú, Yo ujú. también tampoco soy correísta. Y quisiera decir que si no queremos pensar en estos candidatos, pensemos en estos tres candidatos que nos están poniendo las empresas de estadísticas, pensemos en los otros también, que también son candidatos, ¿no? Claro, claro. Están tratando de penetrar justamente. Mira, yo recuerdo haber leído un texto de Anna Arendt con respecto de la situación de los nazis en los campos de concentración. Y un poco ella recuperaba información y decía, estoy tan abrumada, no logro comprender, porque los nazis que están yendo a los campos de concentración, a los crematorios, van convencidos de que ese es el mensaje divino y que ese es el El camino sacrificio divino que tenían que hacer. hacia dónde tienen que ir. Ujú. Yo recuerdo esta frase y digo, nosotros que estamos casi comiéndonos la camiseta porque ya no tenemos camisa, estamos tan convencidos de que el espíritu capitalista, ese que nos explota, ese que nos deja sin salud, Que ese nos que da nos deja migajas. ese que nos expulsa cada vez más al exterior, a migrar, ese que prostituye a nuestras mujeres, ese que genera estudiantes para las 30 academias de sicariato que hay en el Guayas, ese espíritu capitalista es el que está metido en nuestra cabeza y ese es al que tenemos que combatirlo con responsabilidad y sentido crítico. Bueno, Universidades, educación, ustedes medios de comunicación, lean de manera diferente esta realidad y ofrezcannos otro panorama. No el bueno. que quieren ofrecer, pero claro, si vendiste la línea editorial y le confundiste con pauta, ahí ya no tenemos mucho que hacer. Bueno, pero esto está sucediendo muy a menudo. Es más, compañeros periodistas, alumnos periodistas, tienen que sucumbir a los designios de la dirección, porque si no cumple con los objetivos, los deseos de la línea del diario, se va nomás, pero el periodista tiene que sobrevivir. Es decir, les amenazan, les despiden para que pliegue, para que no distorsione la realidad, entre comillas, creada por los medios de comunicación. Pero es que con ese comportamiento consolido mi hipótesis. Están siendo vulnerados y atraídos por el famoso espíritu del capitalismo. Para poder tener unos sucrecitos más, unos dolarcitos más, ir a tomar un café con gourmet, se decir yo, ¿no es cierto? Y sentirse parte de esta sociedad de consumistas. ¿Qué es lo que quiere que hagamos todas y todos? Lo poco que ganemos, dejar en esas tiendas, en esas macro tiendas, en donde obviamente se acumula nuevamente el capital y se va. O sea, lo que ganamos nosotros los ecuatorianos en este país es como el capital golondrina. Nos llega de día, sale el fin de semana, salimos a esta suerte de comercio infernal de los fines de semana y la plata, ¿dónde se va? Regresa a su lugar de origen. Y nosotros seguimos altamente empobrecidos, pero felices y contentos porque en mi cabeza está el espíritu capitalista. Claro, queremos ser burgueses, queremos estar en los mejores restaurantes. En fin, Humberto La, Chacón, en lugar de Humberto, comer una corvinita, quieren caviar. estamos de acuerdo. Humberto Chacón conversó con nosotros desde Cano de la Facultad de Filosofía de Cuenca, magíster en Sociología. Hemos de volver a conversar en las próximas horas, Humberto. Ok, Muchas gracias. muchas gracias.